Buenos días, apreciados estudiantes. El video de hoy tiene el tema de elementos de un circuito y ley de Ohm, de un circuito eléctrico. Entonces, para poder entender mejor este tema que vamos a abordar el día de hoy, entonces voy a utilizar una analogía de un circuito hidráulico, que es el que les estoy señalando en la pantalla, y un circuito eléctrico. Esto nos ayudará a entender de mejor manera la relación de los elementos en un circuito eléctrico. Entonces, de la misma manera o de la misma forma que la corriente hidráulica es el flujo de agua que corre a través de una tubería y llega a otro recipiente, entonces es de la misma manera que la corriente eléctrica es el flujo de cargas que corren a través de un cable, como lo vemos en el circuito eléctrico. Entonces, en el hidráulico es el agua que atraviesa una tubería y en el circuito eléctrico es la corriente que atraviesa un conductor que va por un circuito. En este momento no estaría ni fluyendo ningún flujo de agua por esta tubería, ni estaría fluyendo ninguna corriente por este conductor. ¿Por qué? Vamos a explicarlo primero con el circuito hidráulico. En el circuito hidráulico, para que haya un flujo de agua, el circuito requiere de una fuerza o de una presión que la empuje, es decir, de tener en esta superficie como una motobomba o algo que lo que haga sea empujar el agua o darle una presión al agua, una ebullición al agua, para que ésta pueda correr a través de la tubería. Entonces esta correría de esta manera hasta llegar aquí al recipiente. Entonces, ¿qué pasa en el caso del circuito eléctrico? Del circuito eléctrico, entonces, aquí no necesitamos una motobomba. Acá lo que necesitamos para nuestro circuito eléctrico es sencillamente que haya una fuerza o una batería. Miren, en este momento no está ocurriendo, no está transitando cargas porque el circuito está abierto, ¿sí? Pero en el momento de que el circuito se cierre y sea conectado a una batería, por ejemplo, entonces ya es una fuerza aplicada al conductor, lo que ejerce es una liberación de electrones, lo que hace que conduzca una corriente eléctrica sobre el circuito. Entonces, hasta ahí vamos, entendiendo el circuito hidráulico y el circuito eléctrico, para entender los términos de voltaje, de corriente y de resistencia. Entonces, la presión con la que sale el agua de este recipiente pasa por esta tubería y llega al siguiente recipiente es proporcional al voltaje que se le aplique a esta batería para que corra por este conductor, atraviese esta resistencia y genere esta corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, ambos circuitos tienen unas propiedades o unos elementos. Entonces, para el caso del circuito hidráulico existe una presión que va a ser para nosotros proporcional al voltaje. Entonces, ¿qué sería nuestro voltaje? El voltaje es la fuerza o la presión, la diferencia de potencial, es decir, la fuerza o el esfuerzo que hace esta motobomba para poder enviar el flujo de agua por la tubería. Nuestra diferencia de potencial en el circuito eléctrico es cuando cuando viajan los electrones hacia los protones en la batería, es decir, cuando ya se ejerce una fuerza en esta batería o se conecta la batería al circuito.
Entonces, para el circuito eléctrico tenemos que es un voltaje, para el circuito hidráulico tenemos que es presión. El siguiente elemento es el flujo de agua. Bien, entonces, el siguiente es el flujo de agua, que para nuestro sistema hidráulico sería toda el agua que alcanza a fluir por esta tubería y caer al recipiente es proporcional a la corriente, a la intensidad de corriente que viaja a través del conductor y atraviesa todo el circuito. Entendiéndose por conductor los diferentes tipos de cable, que pueden ser en plata, en oro, en cobre. Bueno, las propiedades de los conductores las vamos a ver más adelante. ¿Listo? Y la llave de paso, que sería una llavecita que ubicaríamos, por ejemplo, aquí, en donde si yo ubico esta llavecita aquí, entonces restringo el paso de agua. Ya lo que iría a pasar es este flujo de agua que viene por acá, ya iría a pasar solamente por este lado. Entonces, al restringir este paso de agua en el sistema o en el circuito hidráulico, es lo mismo que tenemos en este circuito, en el circuito eléctrico llamado como resistencia. Entonces, a mayor resistencia, menor la cantidad de corriente que pasa por el circuito eléctrico. En el hidráulico, a mayor resistencia, pues menor va a ser el flujo de agua que va a pasar por esa tubería. Entonces, ya teniendo estos tres conceptos tan importantes para nosotros en electrónica, entonces podemos decir que los tres conceptos importantes y elementos importantes para nosotros serían el voltaje o la diferencia de potencial, que se va a dar en voltios, la corriente, que se va a dar en amperios, y la resistencia, que se dará en ohmios. Estos tres elementos son los elementos principales para un circuito eléctrico, y de acá se deriva lo que nosotros llamamos ley de Ohm, que para electrónica es una de las leyes más importantes. ¿Por qué? Porque nos hacen la relación de voltaje, corriente y resistencia. Entonces, ¿cómo funcionaría la ley de Ohm? Bien, entonces tenemos que en un sistema hidráulico, como el que vemos dibujado acá, al aumentar la presión, si yo aumento la presión acá, a través de la misma apertura, aumenta el flujo de agua, es decir, aumento la presión acá, pero la resistencia, el ancho, por ejemplo, de mi tubería es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se me aumenta es el flujo de agua, es decir, que este vasito de acá aumentaría mucho más rápido. ¿Por qué? Porque aumenté la presión. Pero fíjese que está abierto sobre la misma apertura. ¿Qué pasa con respecto al circuito eléctrico? Entonces, con respecto al circuito eléctrico, lo que iríamos a tener es que en el sistema eléctrico, al aumentar el voltaje, es decir, si yo aumento este voltaje acá, pero tengo aquí, esperen que estoy dibujando, tengo aquí la misma resistencia, es decir, el mismo ancho del conductor, aumentaría la corriente. Entonces, era lo que les venía explicando. Aumentaría, entonces, a mayor voltaje, pasaría por la misma resistencia, pero aumentaría la corriente. Entonces, con estos dos ejemplos nos podemos dar cuenta de la relación tan importante que existe en la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia.
Esta sería la relación. Y la relación de la corriente sería igual al voltaje dividido en la resistencia. Y que la resistencia sería igual, a voltaje sobre corriente. Entonces, esta es la ley de Ohm, en donde relacionamos directamente voltaje, corriente y resistencia. Acuérdense que lo habíamos dicho anteriormente, voltaje en voltios, corriente en amperios y resistencia en ohmios. Otra manera muy práctica de aprendernos la ley de Ohm es a través de este triángulo. Entonces es a través de este triángulo, es decir, si voy a hallar voltaje, entonces tapo aquí voltaje y me queda I por R. Si voy a hallar corriente, tapo aquí corriente y me queda V sobre R. Y si voy a hallar resistencia, tapo acá resistencia y me queda V sobre corriente. Esa es una manera de que nos aprendamos la relación de la ley de Ohm. Entonces, ¿qué podríamos concluir con la relación de estas tres ecuaciones? Entonces, si la resistencia en un circuito, como en el caso de los ejemplos que dimos, es constante en un circuito, entonces a mayor voltaje o mayor sea la presión de voltaje que se le aplique a ese circuito, entonces mayor es el flujo de corriente. Otra conclusión que podemos sacar es: si el voltaje es constante, es decir, si se aplica el mismo voltaje, este mismo voltaje va a ser aplicado siempre, entonces, si el voltaje es constante, entonces a mayor resistencia, menor corriente. Y si de la que es constante es la corriente, o sea, siempre va a fluir la misma cantidad de corriente, entonces a mayor resistencia, pues menor voltaje. Estas son las conclusiones que podemos sacar de la ley de Ohm. Nos veremos en un próximo video ya haciendo ejercicios de aplicación de la ley de Ohm para un mejor entendimiento. Muchísimas gracias. Cualquier duda estaré muy pendiente de ustedes.